Y también vemos a la tripulación del B-52 que salió esta mañana de Luisiana, logró llevar a cabo retanqueo en la costa oeste de Florida, y que por cierto se dejaron ver, no ocultaron nada en el proceso. Los que sí no se dejaron ver al principio fueron los F-18. Así mismo es, y de hecho estuvieron hasta muy tarde, ¿no? Dando vuelta y vuelta, ¿no? Sobre Aruba, sobre esa zona del Mar Caribe. En un momento de una acción, estos bombarderos sí no se van a ver así como estamos acostumbrados últimamente a verlo nosotros, que vemos cómo se está moviendo desde principio a fin y causan una gran impresión a nivel de medios. Pero en un momento específico, esto nunca se va a ver. Bueno, de hecho, ellos, los B-52, llevaron a cabo operaciones nocturnas en la costa de Venezuela este fin de semana, y la mayor parte del público no se dio cuenta. Pero te voy a dejar saber de que ellos se están dejando ver a la defensa aérea de Venezuela. Ellos quieren que ellos los vean, porque ellos también quieren verlos. Y en ese proceso, la tripulación de estos aviones obtienen muchísima información y como que aprenden a las operaciones de cada uno de esos operadores. Cada operador de radar, cada operador de sistema de defensa tiene una manera muy particular de actuar. Nosotros, cuando estamos en este tipo de trabajo, te podemos decir cuando hubo cambio de rutina y si es la misma persona que estuvo el día de ayer o no. Claro, esto es lo bueno hablar con Jesús Romero, porque tiene experiencia, ¿no? Tiene experiencia en el área militar estadounidense y por eso habla con tanto cuidado sobre esta materia. María Elvira Salazar, que bien dijo el día de hoy que Estados Unidos se prepara para entrar a Venezuela. Claro, lo dice con mucha seguridad. Tiene aliados muy importantes que tal vez le comunican a ella información de este nivel. Ahora, analizando un poco con mayor amplitud, tenemos 3 FIR en alerta en este momento: Maiquetía, Curazao y San José. Que por cierto, hemos visto algunas imágenes de cómo los aviones tienen, para llegar, por ejemplo, de Panamá hasta Guyana, tienen que hacer toda una vuelta completa para rodear y llegar. Eso es un gasto económico. Activar estos FIR, estos alertas, tiene una gran responsabilidad. Y sería profundamente irresponsable si Estados Unidos simplemente los activa para disuadir a un país. Ahora, el hecho de lo que dice María Elvira Salazar, todo esto, el traer hasta el USS Gerald Ford, ¿cree usted, Jesús, que Estados Unidos se prepara para entrar a Venezuela? Eso. Yo luego, mira, Norbe, yo he tenido las oportunidades que muy pocas personas en este mundo han tenido. Yo serví a bordo de buques anfibios del mismo clase que están ahora en el Caribe. Yo he estado en los staff de que llevan la guerra anfibia, que son los que se encargan de estar en el Iwo Jima, y clases de barcos que son un poco más grandes. Yo he estado en cruceros, he estado en portaaviones, escuadrones y alas. Y yo te garantizo a ti de que los Estados Unidos no mueve contingentes militares de este calibre, de esta magnitud, si no está listo para utilizarlos. Te voy a dar un ejemplo. Si tú estás en tu casa y tú cuidas tu casa, tú tienes, gracias a la segunda enmienda aquí en los Estados Unidos, tú tienes un arma para protegerte. O cuando sales a la calle aquí en Florida, de que ahora cualquier persona puede estar armado mientras que esté las condiciones necesarias para hacerlo. Pero si alguien te asalta en la calle y tú estás armado, tú le puedes regresar un tiro a esa persona. Es como lo mismo. Los Estados Unidos no saca este contingente militar si no pretende utilizarlo. Y no solamente eso, sino congregar este contingente en un teatro tan pequeño que pasan a ser miles de personas. Y yo oigo los comentarios de los pseudoanalistas que dicen: los Estados Unidos no tienen la capacidad de tener soldados suficientes para llevar a cabo una invasión. Bueno, los Estados Unidos sí los tienen, porque los Estados Unidos está apenas
3 horas y media en vuelo. Si los Estados Unidos quiere traer más soldados, lo hace. Si quiere traer más embarcaciones, submarinos, tiene una base de submarino en Georgia. Tiene la base naval más grande del mundo que está en el puerto de Norfolk. Está el puerto de Jacksonville. Aquí hay una serie de bases en la cual ahora mismo están apoyando el Comando Sur para llevar a cabo esta tarea, esta labor. Cuando María Salazar dice que estamos listos o nos estamos arreglando para entrar a Venezuela, ya lo hemos venido haciendo por varios meses. Que ahora tengan más capacidad, que puedan llevar a cabo, por ejemplo, una campaña aérea por parte de un portaavión, eso te indica a ti la capacidad que tienen los Estados Unidos ahora mismo. El punto es este: cuando la gente dice que los Estados Unidos se está vendiendo humo, bueno, yo creo que el único humo que se está viendo es el humo que salen de los aviones viejos venezolanos y las tanquetas y los tanques. Ese es el único humo que yo veo. Totalmente, totalmente. Vamos a un escenario hipotético, ¿no? Porque la gente aquí se pregunta, los venezolanos, no conocemos de esta historia de vivir una experiencia de un país, de un ejército que entra a tu frontera. Pasó en Panamá, donde el ejército estadounidense ingresó. Y como hemos visto en las películas, porque las películas de Hollywood han dejado una marca muy particular del ejército estadounidense, donde la gente cuando gana el ejército estadounidense o logra liberar a un pueblo, película de Hollywood, la gente sale a celebrar con ellos, la gente sale a abrazarlo, la gente sale a felicitarlo, la gente sale a expresarle respeto por el trabajo o por haber obtenido un beneficio de su acción. La gente en Venezuela se puede pintar en ese escenario y decir, bueno, si entran los Marines, automáticamente, bueno, aprovechamos para saludarlos. El venezolano tiende a ser un tanto, le gusta tomarse una foto, le gusta salir a ver qué logra conseguir, no qué imagen logra, si graba una imagen para TikTok, si se lo logra pasar a su amigo, y de pronto sale a abrazar a uno de estos Marines, ¿no? A uno de estos fuerzas especiales de Estados Unidos. ¿Esto es posible? ¿O qué se le puede recomendar en un hecho fáctico, ¿no? Para Venezuela, de que esto llegara a ocurrir? ¿Cuál sería la mejor recomendación para los ciudadanos, para que estén claros? Porque esto, yo estoy seguro, Jesús, estas cosas no se dicen en televisión de cómo un pueblo, una nación debe prepararse en un contexto. Y la gente muchas veces comete graves errores, terribles errores que terminan quitándole la vida. Yo creo que esa es una buena pregunta. Y bueno, les voy a tratar de dar una respuesta que puedan entender. Porque las películas, como tú dices, es una cosa. Yo tengo amistades quienes estuvieron en Panamá cuando entraron los Marines y los soldados del 82nd Airborne. Yo lo único que les puedo decir es la máquina más letal que existe en el arsenal norteamericano es un Marine de 18 a 21 años. Este es un soldado que ha sido entrenado única y exclusivamente para el acto de matar, si así es que le llame el presidente de los Estados Unidos. Para eso es que tenemos ejércitos. Es para que agarren un fusil y lo lleven a otra parte y maten. Pero en el caso de los Marines en particular, ¿por qué digo eso? Porque es lo más posible que pueden encontrarse en Venezuela. Unos Marines o unos chicos de las fuerzas especiales, soldados del ejército, quienes estén en líneas atrás y que tengan posible contacto con el pueblo, con el populus venezolano. Lo mejor que pueden hacer es dejarlos tranquilos, que vayan adelante a hacer su trabajo. Porque estos chicos vienen con mucha ansiedad, vienen nerviosos. Ellos primero y principal van a protegerse ellos y luego van a llevar a cabo su operación. Si ustedes salen a darles las bienvenidas o se asoman en sus balcones, lo mejor es no tener ningún tipo de contacto y dejar que estos soldados cumplan con su misión. Y tal vez en algún momento cuando este tipo de presión y de tensión baje, yo creo que vamos a ver lo que
sí vimos durante la invasión de Panamá, que fueron soldados quienes fueron bien recibidos por parte de los panameños. Yo recuerdo eventos, imágenes muy bonitas de la bienvenida que habían hecho los panameños a los soldados norteamericanos.